Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Siempre te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir en santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz, más y más de ti. Toma mi ser con tu poder. Estarás siempre en mi corazón. Mientras viva, yo te alabaré. Muy buenas noches desde Costa Rica y por Radio Costa Rica. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le damos la gloria y le damos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es todo un privilegio, como lo he venido repitiendo en las últimas sesiones que hemos tenido, de estar con todos ustedes a través de las ondas radiales de Radio Costa Rica. Síganos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, o bien escríbanos al correo electrónico Cristo viene, se escribe Cristo viene, P de Pedro, 88 @gmail.com. Esperamos su acogida como lo hemos tenido hasta el día de hoy. Y damos un cordial saludo y efusivo a todas las personas que nos han acogido en sus hogares y les instamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Gracias, muchas gracias por comunicarse y por sus oraciones por este ministerio. Mi nombre es Enrique Garita, soy un siervo del Señor Jesús, para su gloria y para su honra. Así que estamos en esta noche para estudiar un tema maravilloso que yo sé que después de que lo estudiemos vamos a reflexionar bastante. Y la idea es esa. La idea es que reflexionemos en la palabra del Señor. Y quiero hablar hoy de un tema importantísimo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y quiero hacerlo sin tinte religioso, sin tinte congregacional, nada de eso, sino única y exclusivamente que la palabra de Dios corra y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y quiero hablar de uno de los temas sobresalientes de las Escrituras y de sumo interés
para el pueblo del Señor. Y es precisamente el sello de Dios. Esa palabra, el sello de Dios, aparece en las Escrituras. Qué maravilloso sería que todos pudiéramos comprender a plenitud cabal lo que significa. Y especialmente para un hijo de Dios, el sello del divino en nuestras vidas. Creo firmemente que difícilmente se perderían los que han sido llamados a las bodas del Cordero. Usted y yo hemos sido llamados a esas bodas maravillosas, pero para estar en esas bodas maravillosas tenemos que ser sellados por el Señor. El sello de Dios en la Biblia es una marca espiritual y a la vez metafórica que representa propiedad, representa protección y aprobación divina sobre una persona. A continuación voy a detallar su significado y sus funciones claves para irlos introduciendo en este tema que sé que es increíble, que es maravilloso porque es la palabra de Dios. La propiedad y la pertenencia. En la antigüedad, un sello indicaba de quién era un objeto. El sello de Dios significa que la persona le pertenece exclusivamente a Él. Entonces, propiedad y pertenencia, ¿no? El significado, Dios reclama a sus fieles como su posesión especial. Dios te reclama a ti, me reclama a mí, reclama a millones que en este momento andan divariando en las cosas del mundo. Pero Él te reclama. Él quiere hacerte su propiedad para darte vida eterna. La base bíblica la encontramos en el fundamento, segunda carta a Timoteo 2:19. Ahí está la base escritural, que el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello, porque el Señor conoce a los que son suyos. Es maravilloso el sello, porque el sello tiene tanta importancia en la vida cotidiana, en la parte legal, el famoso sello, ¿verdad? Que los abogados utilizan para sellar todos sus atestados, su fe, su data, en fin, muchas cosas. Ellos tienen que sellar, ¿verdad? Y con ese sello hacen exclusivo algo de ellos, que ellos sellaron qué sé yo, una autenticación, una legitimación, una propiedad, lo que sea, pero lo sellaron. Y ya eso tiene una validez a nivel judicial en todos los términos de la palabra. Pero nosotros, cuando el Señor nos llama para ser sellados, porque somos páginas en blanco y nosotros vamos a escribir la historia y el Señor nos va a sellar, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que poner mucha atención para saber quién es el que nos está sellando. Pero desafortunadamente este tema es, como todos los demás, muchas veces se pasan desapercibidos sin interesar en lo mínimo, siendo esta muchas veces la razón por que el pueblo cristiano se encuentra totalmente o en muchos aspectos de su vida desapercibido en la vida espiritual. Y precisamente este es un tema para despertarnos, este es un tema para que nosotros, si nos estamos durmiendo en nuestros laureles, nos despertemos, razonemos, reflexionemos y le digamos al Señor, Señor, séllame. Yo quiero ser sellado por ti para servirte a ti. Esta es la razón por la cual hacemos un llamado al pueblo cristiano para que despertemos de nuestro letargo y busquemos con mayor afán el sello de Dios que tanta falta hace para la completa seguridad de la salvación que nos ha dado el Señor. Qué importante es retomar esa parte, buscar con mayor afán
el sello de Dios. Yo quiero ser sellado por el Señor. No hay peor cosa cuando a uno le falta un sello y tiene que salir de un país, ¿verdad? Y que por un sellito ahí redondo o cuadrado o triangular, como sea, sin ese sello usted o no entra o no sale o sale y entra a ese país. Pero el sello es importantísimo, ¿no? Y tiene mucho costo. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos el sello de Dios. A manera de introducción e ilustración, en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 7, versículos 1 al 3, dice, a transliterar el versículo, y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban, dice, sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vio otro ángel, vio otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello, óigase bien, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra, dice, y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. O sea, tenían que sellarlos. Este pasaje, contextualmente hablando, eh, tenemos que comprenderlo, que fue escrito en el año 96 de nuestra era cristiana, y que Juan el Revelador, este mensaje lo mandó allá a las 7 iglesias que estaban diseminadas en ese momento en lo que era Asia y parte de Europa, más que todo en Asia. Pero lo importante de esto es el mensaje, el sellamiento a los siervos de Dios en sus frentes. Todos sabemos perfectamente que los primeros sellados fueron 144,000 personas, ¿verdad? Que nos hablan del sello de Dios, o mejor dicho, del principio de ese sellamiento, porque ahí se empieza a dar ese sellamiento. Y ahí, como dije ahora, se sellaron 144,000 personas, lo que es el versículo 4, ¿sí? Que dice, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero a pesar de que los 144,000 fueron los primeros en ser sellados, oiga hermano, oiga amigo, qué interesante. No solo ellos tuvieron ese hermoso privilegio, también la gran multitud tuvo el privilegio de ser sellada con el sello del Omnipotente. Esa multitud somos nosotros. Esa gran multitud que aparece ahí somos usted y yo, y vendrán más todavía. Y lo importante en esto es que el Señor hace énfasis en señalar, en sellar. ¿Por qué señalar y sellar? Si nosotros analizamos las escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 12 en adelante, ahí podemos ver cómo el Señor en una noche sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero en esa noche pasaron cosas que la historia bíblica nos recuerda de una manera como que si fuera hoy. Todos los hijos de Egipto, los primogénitos, murieron esa noche. Los hijos de Israel, ninguno murió, ninguno fue contaminado, nada pasó, pero en el lado de Egipto todo el mundo recibió las plagas que el Señor había enviado. Por eso vean qué importante cómo el Señor selló esa noche al pueblo de Israel sus dinteles de sus casas con la sangre del cordero que iba a ser, que fue sacrificado, y que tenían que comérselo esa misma noche de rápido porque al día siguiente salían. Pero lo importante es que esas casas, esa tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, diseminadas en la tierra de Gosén, que ahí estaban ellos, fueron sellados esa noche con la sangre de los corderos.
Y a veces uno se hace la pregunta, ¿por qué pasó eso así? Podríamos preguntarle al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos dice que las cosas que se escribieron antiguamente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que a través de las escrituras nosotros tengamos admonición y esperanza también. Eso fue un sellamiento para no hacer daño, para no que ahí no llegaran las plagas, que allí no hubiese muerte. Bueno, el sellamiento tiene un propósito, estimado oyente, estimado hermano. El sellamiento tiene un propósito en su vida y en mi vida, y es que el Señor nos quiere sellar para que seamos de su propiedad. Qué maravilloso, ¿verdad? Es eso, que usted sea su propiedad, pero Él quiere que usted sea el que le diga, sí, yo quiero ser de tu propiedad, Señor. Él no lo quiere a usted a la fuerza. Él respeta su libre albedrío. Lo respeta a usted como persona, me respeta a mí como persona. Él no lo quiere a usted a la fuerza. Él no lo quiere ahí para que usted diga que usted es cristiano. No, Él lo quiere por convicción y por amor, por misericordia. Por eso, vea qué importante que los primeros en recibir ese sellamiento fueron los israelitas, al principio en el libro de Éxodo. Y también fueron 144,000, todas las tribus de Israel, en el libro de Apocalipsis. Hay como un empezar y un finalizar con ellos. Pero esa quedó abierta la puerta para que usted y yo también fuésemos sellados por el Señor. Esto es importantísimo porque cada uno de nosotros debe comprender que en esta vida estamos sujetos a muchas cosas y necesitamos tener la seguridad de algo que nos garantice lo mejor de lo mejor para nuestro futuro. Por eso el Señor dice en su mensaje en Mateo 10:6, Él dice, mas id antes a las ovejas de la casa de Israel. Primero ellos, dice, porque Él vino para ellos también. Y ya después sus discípulos se organizaron de una manera maravillosa por el Espíritu Santo y se fueron al mundo a predicar el mensaje maravilloso que hoy nosotros estamos hablando también, parte de ese mensaje. Retomando a los hebreos, estos hebreos fueron precisamente 144,000 de las 12 tribus de Israel, pero después de ellos también los gentiles, es decir, nosotros tuvimos esa oportunidad maravillosa de ser alcanzados por la gracia divina de Dios. Y cuando yo digo acá que fuimos alcanzados por la gracia divina de Dios, es maravilloso porque cuando el Señor estaba clavado en la cruz, cuando Él estaba clavado en la cruz, donde muchos estaban ahí abajo gritándole que si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, tú que predicabas, sálvate a ti mismo. Inclusive uno de los que estaba ahí clavado a la par estaba martirizándole por completo. Y vean, hermanos, ¿qué hizo el Señor ahí? Él estaba viendo hacia el horizonte. Él no estaba viendo para abajo. Él estaba viendo hacia el horizonte. Estaba viendo el futuro. Te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí y estaba viendo a millones, inclusive muchos que no han nacido todavía. Pensando en ellos, los tenía en su mente, porque a ellos también tenía que llegarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso en Mateo 28, el Señor dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo más importante aquí es ir y doctrinar a todos los gentiles. Esa palabra doctrinar no es ¿cómo se llama? Una filosofía. No es una ciencia extraña, no. Es la palabra de Dios.
Dice, doctrinad, enseñad a los gentiles a tener, óigase, a tener conciencia de que hay un Dios que vive y que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ellos. Ese fue el mensaje que le dio a sus discípulos. Vayan y adoctrinen a todos los gentiles y bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo. Pero háganlo, dijo el Señor. Después de haber entendido los dos grupos que tenían que ser sellados, tanto judíos, perdón, hebreos como gentiles, ahora necesitamos saber cuál es el sello de Dios y qué objeto u objetivo tiene, que es importante. Y para ello, yo creo que la persona más importante que nos puede ayudar en esto, en las Sagradas Escrituras, no es ningún teólogo de la época. Yo me voy al apóstol Pablo, al que el Señor escogió, aquel hombre que iba persiguiendo a la iglesia de Dios y en esa persecución a la iglesia de Dios tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Vamos a preguntarle a ese apóstol llamado Pablo, porque él es vasto para explicarnos en qué consiste el significado de ese sello. Nótese bien, no la señal, sino el sello. Así dice en 2 Corintios 1:22, que dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Este pasaje valía la pena como agarrarlo y ponerlo en un marco, ¿verdad? Con extremos y paralelas, horizontales y paralelas de oro. Porque ahí dice, el cual nos ha dado, perdón, el cual nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Para el apóstol Pablo, el sello era directamente el Espíritu Santo de Dios que influye en el corazón y en la vida de los seres humanos, nosotros. Y aquí es importante hablar de esto. ¿Por qué Dios no escogió a otro apóstol? ¿Por qué no escogió a un erudito de la época para que nos explicara qué era el sello? O bien un abogado de la época, no. Escogió a Pablo. Porque Pablo era un hombre que estaba en ese momento dispuesto a servir en la obra del Señor, pero dejándose llevar por el Espíritu Santo. Hoy nosotros, cuando hablamos de estas cosas, tenemos que hacerlo con mucho temor y temblor a la vez, porque es la palabra de Dios y no podemos agregarle supuestos humanos, no podemos agregarle ciencia humana, no podemos agregarle nada que venga a desvirtuar el contexto y la traducción de esa palabra. Por eso esta carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 1:22, es algo realmente maravilloso. Todo lo que el apóstol Pablo dice ahí, si nosotros analizamos al apóstol Pablo, es inspirado completamente, es una herramienta en las manos del Espíritu Santo. Pues él dice que nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Para el sabio apóstol Pablo, el sello era directamente el Espíritu Santo de Dios, que influye, como dije ahora, en el corazón y en la vida de los seres humanos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sello? El sello tiene tres grandes funciones. Una es para identificar, otra es para valorizar y una tercera es para asegurar. Son tres cosas: identificar, valorar y asegurar. Eso es lo que
el objetivo de un sello. Yo identifico con el sello, valorizo con el sello y aseguro con el sello, ¿verdad? Antiguamente, los sellos, si usted se pone a investigar acerca de los sellos, se va a llevar una gran sorpresa, ¿verdad? Un sello era inviolable. Cuando un sello era violado, traía consecuencias legales terribles y hasta la muerte. En la época, por ejemplo, de los romanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, el sello tenía un valor. Viajaban los pergaminos sellados largas distancias y los que llevaban eso, que eran el correo, ¿verdad? Ese sello llegaba intacto de un país a otro. Por decir, de Roma a Palestina, de Roma a la India, de Roma a los países árabes, de Roma a África, de Roma a muchos lugares, esos sellos llegaban completamente intocables, perdón. Por eso es importante analizar esto, porque el Señor nos va a decir cómo nos identifica el Señor, cómo nos valoriza el Señor y cómo nos asegura el Señor en su palabra. Por eso ahí está precisamente la seguridad que nosotros podemos tener en el Señor Jesucristo. Entonces, repito, el sello tiene tres grandes funciones: identifica, valoriza y asegura. Eh, si consideramos el primero, que es identificar, ¿qué es lo que identifica al pueblo del Señor? Si uno hace un análisis del pueblo cristiano del Señor, estoy hablando en términos macros, ¿verdad? Macros, o sea, globales. ¿Qué es lo que identifica al pueblo del Señor? Bueno, existen dos clases de espíritus, ¿verdad? El del mundo y el de Dios. No hay un tercero. Está el espíritu del mundo que hace todo lo que quiere, todo lo que le da la gana, hace, no tiene temor de Dios. Para él el Señor no existe, lo que existe es la lógica, lo que existe es las filosofías estas que dicen que todo se puede hacer en la vida y no hay ningún problema. Pero también existe el de Dios, existe el Espíritu de Dios en sus hijos. Y esto es lo que identifica a la persona, la clase de espíritu que lleva en sí. Así lo hace ver precisamente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ahí lo dice el apóstol Pablo, sino el espíritu que es de Dios. Yo quisiera hacer aquí un pequeño entremés. El espíritu del mundo dice que todo se puede hacer. El espíritu del mundo ahora tiene una mentalidad que el pecado ya no es pecado, que ahora lo que antes era malo, ahora es bueno, y lo que antes era bueno, ahora es malo. El hombre es cambiante, de acuerdo al sistema social en que nosotros vivamos. Se acomoda y baila el ritmo que la sociedad toque. Nosotros no podemos trabajar así. Y no es que estamos enfrentando y confrontando en este momento, no, es la realidad, es lo que sucede, es lo que pasa. Y la palabra de Dios te dice, hoy a ti. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Cuando una persona es completamente mundana, es porque en ella está el espíritu del mundo, valga la redundancia. Todas sus obras son inspiradas por lo que tiene en la mente y en su corazón. Pero cuando la persona es verdaderamente cristiana, sigue al Señor, se sacrifica por el Señor, es porque gravita en su corazón el Espíritu de Dios. Hay gente que todavía no ha logrado comprender que el Espíritu de Dios es el que hace que una persona evite contaminarse en el mundo. Por eso bien claro lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad?
el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Eh, Tengamos mucho cuidado porque esa es una manera de identificación, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como cristianos de dar un ejemplo correcto a la sociedad. No para que digan qué santo, qué bueno, qué hombre o qué mujer. No, 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 no. Es para alabar al Señor. Y quiero decirte que eso trae mucha, mucha bendición. Eh, Hay muchos que fingen o tratan de fingir que son cristianos y tal vez un día levantaron la mano diciendo que aceptaban al Señor y pasan largo tiempo en el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero no se identifican con las mismas. Su testimonio y su forma de ser dejan mucho que desear. El mundo nos está observando. Yo siempre he dicho en la iglesia que a todos los hijos de Dios se les conoce. Y en algún momento alguien me dijo a mí, ¿quién nos va a conocer a nosotros si somos poquitos? Ay, hermano, no diga esas cosas. Y yo le digo, cometa usted un error para que vea cómo este dedo te van a señalar muchísimas personas. Cometa un error, nada más, para que vea que usted está en el ojo de muchas personas. Hermanos, no se trata de dar un testimonio para que digan, miren qué bueno que soy yo, qué cristianazo soy yo. No, no se trata de eso. Se trata de ser, ¿cómo se llama? Conscientes de que somos hijos de Dios y que tenemos una identidad ante el mundo y ante el Señor. Por eso es importante el sello, que sirve para identificar. Por ejemplo, un abogado cuando está haciendo un escrito, relee y lee ese escrito. Tiene que identificarse con ese escrito. Si va una palabra mal o una oración que no tiene sentido, se elimina, porque ahí tiene que ir todo de manera clara para poderlo valorizar, que es a lo que vamos a la segunda parte. Para valorizar el sello de Dios sirve para dar valor a lo que se posee. ¿Cómo puedo yo valorar una propiedad? Yo puedo tener el escrito ahí, dice un abogado, ¿verdad? Y ese escrito, mientras yo no lo firme, mientras yo no dé mi firma, en otras palabras, mientras yo no lo selle, no tiene valor. ¿Ven qué importante que es eso? Por eso nuestro cuerpo es el depositario de ese gran valor que es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, se le hace una pregunta a la iglesia de los Corintios. Y se les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Interesante este pasaje, 1 Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Hace la pregunta. Hermanos, el apóstol Pablo de veras que definitivamente fue el hombre escogido por Dios para llevar este mensaje, no solamente a la iglesia de los Corintios, bueno, ahí se dominaba el griego también, que era el idioma de moda o el idioma que regía, y Pablo pues predicó en griego, predicó en arameo, predicó en varios idiomas, pero él le habló a la iglesia de los Corintios, griegos.
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, dice, el cual ustedes tienen de Dios, pero y que no soy vuestros. Y Pablo es muy claro, ¿verdad? Porque sirve para valorizar eso que el Señor ha dado, porque en ese cuerpo, en esa mente, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, dice, de Dios. Entonces, hermanos míos, debemos valorar lo que tenemos. Es lo que hace que el sello de Dios en nuestras mentes eh, hagamos lo mejor de lo mejor para el Señor. Debemos de saber apreciar lo que usted tiene, el conocimiento de Dios. Debe cuidar, debe administrar las bendiciones que el Padre nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Y quiero decirle a usted, hermano mío, que me está escuchando, si usted es un predicador, si usted es una persona que ayuda a su pastor, o si usted es pastor, bendito sea el Señor. O si usted está empezando en la iglesia, bendito sea el Señor. Pero debemos de apreciar lo poquito que hemos conocido. Debemos de cuidarlo. Debemos de administrar eso. Estudiar más, orar más, para que el Espíritu Santo de Dios haga en nosotros la obra que tiene que hacer. Eso es valorizar. Por eso, cada uno de nosotros debe de darle valor a esa salvación dada por el Señor Jesucristo. Y el valor se lleva a cabo a través del testimonio, por lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo dice unas palabras que lo ponen a uno a pensar. Él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y recordemos que el apóstol Pablo era un hombre sumamente estudiado, un hombre que dominaba más de 6 idiomas. Conocía perfectamente las leyes de la época. Estuvo en el Sanedrín, en Jerusalén. Además, era romano, era judío. Pues tenía ciertas facilidades de movimiento en todo lo que era el Imperio Romano. Además de eso, tenía mucho conocimiento de las culturas que rodeaban a Israel y a Roma. Y él dice que todas estas cosas eran para mi ganancia. Dice, las he estimado, dice, como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice esta otra expresión, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces aquí uno se hace la pregunta, uno se pone a pensar, ¿cómo le hago? Lo que yo soy, dirá alguno, yo he estudiado mucho, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, entonces quiere decir que debo dejar todo eso. No, no me estoy refiriendo a eso. Yo a lo que me refiero es precisamente que todas esas cosas no nos pueden quitar a nosotros la voluntad de seguir al Señor. Primero está el Señor. Dice la Escritura, todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de pensamiento, sea de acción, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por causa de Él. Pero Él lleva lo que nosotros decimos la primacía
de todas las cosas. Por eso dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual dice, lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo. Yo lo he perdido todo por amar al Señor, dice, lo he perdido todo. Y luego dice una expresión muy cruda y muy dura para muchos. Pero Pablo con esto marca un precedente maravilloso de lo que es saber valorizar el sello de Dios en nuestras vidas. Dice, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, esto reconfirma una vez más que el sello de Dios nos enfoca a tener mucho cuidado de las cosas de Dios en nuestras vidas. Debemos ser agradecidos con su voluntad de haber sido sellados para su reino. Yo quiero decirle que usted fue identificado. El Señor lo buscó, lo identificó, lo valorizó para su reino. Yo quiero estar en ese reino. Yo sé que usted quiere estar en ese reino también. Todos queremos estar en ese reino cuando el Señor venga a esta tierra por segunda vez. Entonces, vean qué importante la función del sello. Y la última parte del sello de Dios es para asegurar. Un sello se coloca también para asegurar una propiedad, para que nadie la toque, para que nadie pueda violar esa propiedad, por cuanto está asegurada, está identificada por el sello que se le ha dado. El Espíritu Santo es el sello de seguridad que confirma al cristiano como propiedad de Dios. Por eso yo siempre he dicho que nosotros somos personas privilegiadas, porque cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, muchos han creído que se derramó ahí y se acabó todo y no más. No, ese fue el inicio apenas. Imagínense todo el programa que venía. Eso fue apenas el inicio, la confirmación de lo que el Señor Jesucristo dijo, de lo que dijo el apóstol Pedro. Hoy se ha cumplido lo que dijo el profeta, ¿verdad? En los postreros días sería derramado el Espíritu Santo, y ese día se cumplió ahí. Y el Espíritu Santo apenas empezó ahí y no ha terminado su función hasta que venga el Señor Jesucristo. Por eso Él quiere hoy que usted se identifique, que se valorice, y además de eso, que usted esté en el Señor. Por eso, ese Espíritu Santo que confirma al cristiano como propiedad de Dios, que hace que esa persona actúe diferente, que hace que esa persona trabaje diferente en muchas formas de su vida para otras personas, dando ese testimonio maravilloso, es lo que confirma que esa persona tiene el poder de Dios. Hoy se cree que la persona que tiene el Espíritu Santo tiene que levantar muertos, tiene que levantar enfermos. No, hermanos, no confundamos las cosas. Dios tiene sus propósitos y no podemos nosotros doblegar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar en el momento que corresponda y cuando el Señor lo permita. No somos nosotros los que le ordenamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la función. Pues así como una persona no creyente se confirma del mundo por el espíritu mundano que posee, acuérdense que hablamos de dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu del Señor. Así también el cristiano se confirma de Dios por la parte de Dios que está en él. Qué importante eso. El Señor quiere tener sellados a sus hijos y con ellos asegurados para el día de la redención. Él quiere tenerlos asegurados y listos para que cuando venga el Hijo de Dios, venga a reclamar lo que le pertenece. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que está sellado con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo
dice a la iglesia de los Filipenses, 4:30, creo que sí. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vean qué lindo. Con el cual estáis sellados para el día de la redención. Por eso, amado hermano, es de urgente necesidad que todo el pueblo de Dios tenga ese sello divino del Espíritu Santo. Porque sin él no podremos participar de la redención que vendrá a ser el Rey de Reyes. Al venir Jesús buscará en el corazón de los cristianos ese sello con el cual estaban ya asegurados para él, para entrar al reino glorioso de justicia que él viene a establecer. Al reino no podrán entrar quienes estén pletóricos del espíritu maligno. Lastimosamente serán desechados, porque tienen la marca del mundo y no del sello de Dios. Esto equivale a lo mismo que sucedió, como dije ahora, en el pueblo de Egipto, con los días de Moisés, hace más de 3.400 años. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Por eso, vean qué importante eh, que en la redención, todos los que no tengan este sello en sus vidas no podrán en ninguna manera participar de los beneficios de la redención mundial que se operará. Por eso Jesús clama a su corazón, a su mente, a su ser, para que usted se deje sellar por el Espíritu Santo de Dios. Y como una última característica del sello de Dios, podemos entender que el Espíritu Santo graba en la mente de los cristianos el nombre del Padre, como lo dice el libro de Apocalipsis 14:1. Ahí dice claramente, hermanos, que los 144,000 tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por eso todo aquel que posee el Espíritu Santo de Dios tiene como pensamiento central en todas sus acciones el nombre del Padre Celestial. Ese nombre bendito en el que ilumina siempre sus pensamientos, sus ideales, sus propósitos. Jamás esa mente estará en tinieblas. Esa mente siempre tendrá luz, la luz inefable impartida por el nombre del eterno Jehová de los ejércitos. Por eso, qué importante que el mundo que tiene en su mente el nombre del mundo nada más, está siempre pensando en el mundo y sumergido en el mismo. Pero el que tiene la dicha de estar sellado con el Espíritu del Altísimo, qué maravilloso. Piensa por encima de todas las cosas en su Padre Celestial. Así como pensaba el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. El centro de sus pensamientos era su Padre Celestial. Como puede verse en San Juan capítulo 8, versículos 28, San Juan 10, versículo 18. Su mente estaba programada para el poder de Dios en su vida. Resumo de manera importante que nos hagamos una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué anillo me ha sellado el Rey de la eternidad de las tinieblas? Hay que reconsiderar eso. Tu vida, reconsidérala y apresúrate a buscar el sello con el cual te distinguirás del mundo, con el cual te harás valer, con el cual te asegurarás para el día de la redención. La Biblia asocia este sello de propiedad con el concepto legal de las arras o el depósito de garantía, según Efesios 1:14. El rescate maravilloso, cuando compras una casa y dejas una garantía en dinero, te comprometes a pagar el resto. El sello del Espíritu Santo es el anticipo con el que Dios asegura que regresará a reclamar por completo la propiedad que ya compró y selló a precio de sangre, tu vida y la mía y la de millones de personas. Creo, amado hermano, estimado amigo, estimado hermano, escucha, que este mensaje es para pensar un poquito, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy en el espíritu del mundo o en el espíritu de Dios. Le dejo esa pregunta en lo más profundo de su corazón
para que usted reflexione, busque ayuda, busque, si vive cerca de una iglesia, vaya a esa iglesia, busque al pastor, pregúntele al pastor, yo sé que le va a ayudar, pero hágalo. Puede comunicarse con nosotros a través de YouTube. Ahí puede comunicarse perfectamente y escríbanos también, ahí está el correo electrónico, escríbanos y con mucho gusto le estaremos atendiendo. También quiero decirles y darles las gracias por su atención, porque todos ustedes, de una forma u otra, al sintonizar estos programas, nos permiten no solamente predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que también que muchas personas que no conocen la palabra de Dios se acerquen. Este es un mensaje, un ministerio eh, completamente anticomercial, ¿verdad? Predicamos el mensaje por amor al Señor, hacemos un gran esfuerzo por amor al Señor, para que muchos lleguen y se- muchos lleguen al Señor, se humillen ante Él y busquen al Señor Jesucristo en sus vidas. Voy a orar por las personas que nos están llamando, que están escribiendo. Vamos a orar por todas estas personas. Vamos a orar por usted también. No sé su nombre. El Señor sabe quién es usted, sabe lo que usted está pasando, sabe lo que le está sucediendo, sabe cuál es su problema, conoce perfectamente su vida. Él va a hacer la obra en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí con muchas personas escuchando este mensaje. Y sabemos que tu palabra es verdad. Tu Hijo amado Jesucristo así lo confirmó en una de sus oraciones, cuando él dice, tu palabra es verdad. Además de eso, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero pedirte por estas personas, Señor. Tú conoces sus problemas, tú sabes lo que están pasando, sus sufrimientos, problemas, Señor, que tal vez no tienen solución, pero usted soluciona todas las cosas cuando ponemos nuestras peticiones delante de ti. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que mires a esta mujer, Señor, a esta persona, a este varón, a esta joven, a esta jovencita, a esta persona que tiene problemas de salud, Señor, a esta persona que ha escuchado este mensaje y que tú le has tocado en su vida. Señor, lo que sea, el problema que esté pasando, lo que esté sucediendo en su vida, todo eso, Señor, lo ponemos delante de ti para que usted tome el control, Señor, y tomes el destino de estas personas. Señor, tu palabra dice claramente que antes de que nosotros naciéramos, ya usted nos conocía. Y eso es una palabra poderosa para entender que la salud, el bienestar espiritual, Señor, está por delante de todas las cosas. Por eso dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Señor eterno, en el nombre de Jesús, sana, Señor, estos cuerpos enfermos. Quita estos problemas, Señor, que han estado afectando a muchas familias. Padre, tú conoces cada uno de esos problemas. ¿Quién mejor que usted los conoce? Por eso, en esta noche, Señor, los pongo delante de ti para que tú te manifiestes y tú te glorifiques, Señor, en todas estas personas que hoy están orando, Señor. Yo te los pongo en tus brazos de amor, en tu gran misericordia, y que se cumpla, Señor, tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, te lo estoy pidiendo, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide y les dé mucha paz en sus vidas. Bendiciones.
te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir, vivir en santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz, más y más de ti. Toma mi ser con tu poder. Tú estarás siempre en mi corazón. Mientras viva, yo te alabaré.